Esta misteriosa historia comenzó en un pequeño pueblo provincial en los Urales del Sur en 1996, cuando el país atravesaba una profunda crisis. Las fábricas cerraban, los hospitales estaban en un estado lamentable y los salarios se retrasaban durante meses e incluso años. Ni siquiera la belleza de la naturaleza local podía distraer a la gente de sus problemas cotidianos. En los alrededores de la ciudad de Kashitim apareció una criatura misteriosa, cuyo origen aún no puede ser explicado por ninguna de las numerosas versiones. Uno de los testigos que vio a esta criatura viva afirma: «Por supuesto, no me atrevo a afirmar que sea un ser extraterrestre, pero, sin embargo, lo que es algo inusual, eso es seguro». Las personas que sostuvieron en sus manos la momia de la criatura también dudaban de su origen terrestre. Esto no lo hemos tenido antes, por supuesto. Un pequeño, como dicen, un pequeño. Por supuesto, puede ser un pequeño, pero de todos modos no humano. Reflexiona uno de ellos. Los científicos son escépticos respecto a esta teoría, lo cual es comprensible, ya que la ufológica no es una ciencia oficial. Uno de los investigadores comparte su opinión. Creo que en que esto es un extraterrestre del espacio solo puede ser al 0,5%. Sin embargo, también plantea una cuestión importante. Pero nuestro estado y el medio ambiente nos hacen pensar que, lo más probable, estamos ante un mutante. Sin embargo, surge la pregunta: ¿podría tal mutante sobrevivir en un apartamento común sin atención médica? Sobrevivir. Tal niño no puede por sí mismo, afirma. Esto lleva a reflexionar sobre si la misteriosa criatura podría ser un representante de civilizaciones no terrestres o si el estado del medio ambiente podría haber llevado a mutaciones en humanos o animales. Este programa es un intento de desentrañar una de las historias más inusuales del siglo XX, el misterio no resuelto de los extraterrestres y el enano de Kashitim. Los eventos de 1996 se han visto rodeados de rumores y conjeturas, y algunos testigos del extraño fenómeno se niegan a dar entrevistas, mientras que los relatos de otros resultan ser puras invenciones. Nuestra tarea es exponer todo sobre el enano de Kashitim, sin embellecer ni distorsionar los hechos. Y las conclusiones las podrá sacar usted mismo. Todo comenzó con un curioso documento. Entonces, a un capitán y ahora mayor de la policía de Kashitim, Evgeny Mokichev estaba investigando un robo banal de cable de cobre. El sospechoso del robo, Vladimir Nurdinov, se jactó ante el investigador de que en su casa guardaba el cadáver de un humanoide. Él sacó del armario un paquete de tela de color rojo, lo desenrolló y para mi asombro vi un pequeño cadáver. Un cadáver momificado de aproximadamente 25 a 30 centímetros de color marrón oscuro, con grandes pliegues de piel seca. Recuerda Mokichev. Incluso lo olfateé. Emanaba un olor muy desagradable. Nurdinov explicó que encontró a la criatura ya muerta y, sin saber cómo proceder correctamente con el cadáver, simplemente lo secó al sol. El investigador Mokichev decidió actuar según un esquema que conocía. Se ha descubierto un cadáver y este hecho debe ser oficialmente registrado. Sin embargo, se pregunta: ¿era esto realmente un humano?
El caso claramente no se parecía a aquellos con los que había tenido que lidiar en su trabajo. Mokichev compartió sus dudas con su colega, el investigador Vladimir Vendlin. Inmediatamente tuve un sentimiento ambivalente. ¿No sería, por tanto, o bien una deformidad humana o algo extraño, realmente, que hasta ahora no había encontrado? Dice él. Cuando el capitán mostró la momia al patólogo Stanislav Samoshkin y a la enfermera forense Lyubov Romanova, la historia tomó un giro inesperado. Ellos llegaron a la conclusión de que hay una serie sustancial de diferencias que ponen en duda las nociones habituales sobre la naturaleza de lo encontrado. Así, en particular, la estructura del cráneo, la cantidad de huesos en el cráneo, luego el crecimiento óseo en forma de cuerno en la frente, que se extiende literalmente hasta la mandíbula superior. Después, la ausencia de conchas, así como la estructura de las manos de las extremidades anteriores o brazos y la estructura de los huesos de la pelvis. En realidad, investigar la estructura de la columna vertebral fue complicado, ya que se había curvado mucho durante el proceso de deshidratación. En la inspección externa, los especialistas notaron que la criatura tenía una serie de anomalías que no son características de la estructura humana. Ni el patólogo ni la enfermera forense habían encontrado algo parecido. Todo parecía inusual. La cabeza, los brazos, las piernas, los restos de piel, las extremidades. Todo esto no se parecía en absoluto a un niño o a cualquier tipo de aborto espontáneo. El esqueleto de la misteriosa criatura ya estaba formado, mientras que en un recién nacido los huesos tienen una estructura cartilaginosa. El cráneo estaba completamente formado, aunque inusual, pero los huesos no tenían estructura cartilaginosa. No había fontanelas, y las suturas eran agudas. Podría ser una momia de animal, sin embargo, en la misteriosa criatura, los lóbulos frontales predominan sobre la parte facial, lo cual no es típico de la estructura del cráneo de los animales. Sin embargo, esto tampoco podría ser un bebé humano. Entonces, ¿quién es? Stanislav Yurievich expresó la opinión de que una prueba genética podría responder a esta pregunta, pero considera que hay una serie de anomalías sustanciales que, incluso si fueran propias de un ser humano, no le habrían permitido vivir ni un minuto. Es decir, debería haber muerto aún en el útero, pero si incluso nació y vivió, eso ya es un misterio y un problema médico. Un patólogo experimentado determinó sin lugar a dudas que no se trataba del esqueleto de un niño humano y aconsejó no iniciar un caso de infanticidio. ¿Por qué el médico llegó a tales conclusiones? Describió las razones por las que se niega a hacerlo, señalando aproximadamente 20 signos de marcada diferencia de esta criatura con respecto a un ser humano. El capitán Vendlin no tenía motivos para iniciar una investigación oficial. El investigador no encontró apoyo por parte de la dirección. Nos encontramos en una situación así. Nuestro país, como siempre, está lleno de absurdos, donde todo está al revés. Aquí, en todos los niveles, los funcionarios, tanto de la policía como de la medicina, mostraron tal contención que incluso llegaron a caer en la maledicencia. Sin embargo, Vladimir Vendlin decidió llevar a cabo su propia investigación no oficial. Yo cumplí, por así decirlo, con acciones de investigación no autorizadas. Es decir, inspeccioné el lugar de los hechos e incluí en esta inspección los testimonios de los testigos. Pero no documenté esto,
ya que debía ser formalmente registrado y no tenía derecho a iniciarlo por mi cuenta. Por lo tanto, grabé todo en un soporte magnético con la ayuda de una cámara de video. El investigador comenzó a reconstruir los eventos en orden cronológico. Logró averiguar que en el asentamiento de Kaolinovaya, en las afueras de la ciudad de Kashitma, vivía una anciana solitaria, Tamara Vasilievna Prosvierina, quien encontró a la misteriosa criatura. Como ella relató, encontró al niño Alioshka en el bosque detrás de la escuela. Según otra versión, afirmaba que lo descubrió en el cementerio durante una tormenta en mal tiempo. Algo la impulsó a ir al nuevo cementerio. Esto ocurrió en mayo de 1996. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Tamara Prosvierina no estaba completamente sana mentalmente. Conocí a esta mujer desde antes. Trabajando como inspector de distrito, tuve que interactuar con ella y prevenir problemas en su familia. Sabía que estaba bajo el cuidado de un psiquiatra y que a veces caminaba por los cementerios recogiendo diferentes coronas de los monumentos. Incluso tomaba fotografías de monumentos derribados de metal y traía todo eso a casa. La mujer contaba que no había llegado por casualidad al cementerio de noche. El ser, según su opinión, la llamó telepáticamente para establecer contacto. Era una mujer que padecía un trastorno mental y recibió esta señal durante la noche. Sintió un deseo irresistible de ir allí porque estaba involucrada en este programa. Se dirigió a ese lugar y encontró a este ser. Esta criatura misteriosa se encontraba en una pequeña casa en el segundo piso. Tamara, como pudo, cuidaba del pequeño hallazgo. Incluso le puso un nombre, Aleshenka. Encontró a este enano, a quien considera su hijo legítimo, y lo llamó Aleshenka en honor a su nieto fallecido. Naturalmente, lo ama, lo cuida y trata no solo de curarlo, sino también de adoptarlo. Ella hace todo lo posible para salvarlo. La nuera de Tamara, también llamada Tamara, visitó a la anciana y vio a este ser vivo. El 3 de junio llegué a casa. Desde entonces ha estado en mi casa. Almorzamos juntas. ¿Fue en el pueblo de Kalina? Sí, en el pueblo de Kalina, donde vivíamos. Tenemos un apartamento, así lo digo, comimos y ella... Miro, y ella está aquí. Dice, voy a ir. Dice, a cubrir al niñito. A cubrir al niñito. Le pregunto, ¿quién tienes allí? Aleshenka, bueno. Sin embargo, Aleshenka no se parecía en absoluto a un niño humano. Tenía 2 dientes que sobresalían y no eran como los de un ser humano, sino como cucharitas. Su cuerpo era extraño, ¿saben? Como si... Bueno, como la pantalla de un televisor. Se veía gris, su piel era de color gris. Parecía un poco gelatinoso, a simple vista suave. También le sorprendió que, como explicó, tenía una pupila vertical de gato y carecía de un exceso de orejas. No notó vello, pero el color de la piel era realmente extraño, gris. Luego dijo que un ojo era negro y el otro rojo. Tamara alimentaba a Aleshenka con leche condensada, caramelos y quesitos. La anciana parecía considerar que esta era una comida bastante adecuada para un niño. Caramelos, incluidos los de chupar, leche condensada, agüita. Es decir, productos ligeros que normalmente no se les dan a los niños. Con estos productos se alimentaba esta misteriosa criatura.
con caramelos y azúcar, desde tiempos antiguos en Rusia se han apaciguado a los duendes, los espíritus traviesos y otras entidades malignas. Incluso la misma Tamara dudaba de que Alechenka fuera humano. Había razones para ello. No se había encontrado con algo así aquí antes. La apariencia del enano era impresionante. Todos los testigos también hablaban de un extraño olor que emanaba del ser. Este sorprendente ser también tenía un olor inusual. Me pareció que el olor era similar al que se produce al mezclar pegamento epóxico o resina. Algo cercano a esto. Solo que allí había una química pura que no provoca ninguna reacción. Y este olor era tal que causaba repulsión. Claramente no era una proteína, sino algo más. En particular, recordaba el olor de un coche nuevo por dentro. Así huele un juguete de plástico. Pero así nunca huelen las personas vivas. Los testigos afirman que Alechenka vivió en este apartamento más de un mes. Durante ese tiempo, muchas personas vieron a este sorprendente ser. La vecina de Tamara, Nina Glacirina, conocidos de su nuera, familiares. Ninguno de ellos informó oficialmente sobre este sorprendente hallazgo, aunque todos consideraban a Alechenka un humanoide. Todos sentían compasión por él y el deseo de ayudar. Alrededor de él se reunió un grupo de mujeres con experiencia en maternidad. Parecería que el ser estaba bajo cuidado y no había razón para preocuparse por su destino. Y de repente, estas madres experimentadas comenzaron a alimentarlo con lo que una madre normal no le daría a su hijo. Nunca pudieron explicarme por qué lo hicieron. Probablemente, sospecho que simplemente porque no se parecía a un niño normal. Tamara Prosvetina no ocultaba que en su apartamento vivía un niño encontrado en el cementerio, al que ella llamaba su hijito. Los habitantes del pequeño pueblo comenzaron a sospechar que la anciana había agravado sus enfermedades y se dirigieron a la clínica psiquiátrica local. Cuando los enfermeros y el médico de emergencias llegaron al lugar, notaron que en el apartamento había otro ser vivo, envuelto en un pañal. Los médicos no podían dejar al niño sin supervisión y, a juzgar por todo, llegaron a la conclusión de que la mujer no estaba en su sano juicio. Ella estaba envolviendo a un gato y decía que tenía un niño al que había que alimentar. Ningún paramédico dejaría a un niño, incluso si se viera extraño. En ese caso, lo habrían hospitalizado de inmediato, pero en su lugar solo había un gato en el apartamento. La clínica psiquiátrica a la que llevaron a Prosvetina está ubicada en el asentamiento de Novogorno, a 10 kilómetros de Kashitma. Según una versión, mientras Tamara estaba en el hospital, nadie visitó su apartamento y el misterioso ser murió de hambre. Según otra versión, el apartamento desocupado se convirtió en un lugar para ruidosas borracheras, y los alcohólicos de la calle celebraron allí sus fiestas. Quizás, en una de esas noches, alguien de esta compañía mató accidental o intencionadamente al ser. Estas personas temían abiertamente a la inusual criatura. Desafortunadamente, establecer la verdadera causa de la muerte de Alechenka es difícil ahora. No se sabe si el ser murió por intoxicación alimentaria, por una lesión o por la imprudencia de las personas que interactuaron con él. Cuando Tamara encontró a Alioshka muerto, no sabía qué hacer con el cadáver. En el apartamento también se encontraba Vladimir Nurdinov, quien rápidamente se orientó. Él tomó ese ser, que se llamaba momia,
y dijo que lo entregaría a las manos adecuadas para esclarecer las circunstancias. Como explicó, colocó el cadáver al sol en el garaje y en unas pocas horas se secó. La momia permaneció en el apartamento de Nurdinov durante aproximadamente un mes y, probablemente, habría permanecido allí más tiempo si no hubiera contado sobre su hallazgo al capitán Evgeny Mokichev. El investigador, Vladimir Vendlin, comenzó su propia investigación independiente, pero claramente le faltaban hechos. Entendía que era necesaria una información completa para elegir alguna dirección para la investigación. Mientras recopilaba datos, notó que cualquier versión tenía derecho a existir, incluso las más locas. La historia del enano de Kishtim sigue siendo un misterio no resuelto. Las preguntas sobre si había un humanoide vivo en Kishtim en el verano de 1996 y si Alioshka podría haber sido un mutante permanecen abiertas. Los investigadores también se preguntaban dónde se encuentran ahora las momias del misterioso ser y si los servicios de inteligencia están involucrados en esta historia. A pesar de que Alioshka murió, queda la pregunta de cómo se veía en vida. El investigador del misterio de Kishtim, Vadim Chernobrov, basándose en los relatos de testigos, elaboró un retrato robot de la sorprendente criatura. Fue dibujado a tamaño natural, reflejando la apariencia externa del enano de Kishtim. Según las descripciones, el ser tenía un cuerpo regordete, brazos y piernas largas, así como rasgos faciales característicos. Los investigadores recopilaron cuidadosamente todos los comentarios y aclaraciones, contabilizando 20 diferencias con Homo sapiens. Esto incluía ojos de gato, un cráneo en forma de tulipán, ausencia de pabellones auriculares, un conjunto completo de dientes, una lengua en forma de cuchara, ausencia de cuello y una nariz casi completa, así como la falta de características sexuales y órganos de excreción. Tal cantidad de hechos inusuales permite formular numerosas hipótesis sobre el origen del fenómeno de Kishtim. Primera versión. Un animal desconocido para la ciencia. Esta versión ha sido discutida en varias ocasiones en la prensa. A su favor habla, por ejemplo, este hecho. Cuando los médicos sanitarios llevaron a Tamara Prosvetina a la clínica psiquiátrica, alguien más quedó en el apartamento. Hice la pregunta a esos sanitarios. ¿Cómo pudieron dejarlo? No importa, una vez más subrayo, no afirmo que sean extraterrestres. Ustedes dejaron un ser vivo. En ese momento estaba indefenso. La mujer gritaba y les suplicaba que no lo mataran. Es decir, con su inacción, ustedes lo mataron prácticamente. ¿Sabe usted qué me respondieron los sanitarios? Ellos dijeron, pensamos que era un gatito. Entonces, ¿podría ser que Tamara Prosvierina trajera del cementerio a un gato común? Los testigos afirmaron que la criatura tenía ojos de gato, una nariz miniatura y una lengua rosa, parecida a una cucharita. Por más que miré las fotografías y grabaciones de video, en esa criatura se puede ver a cualquiera, menos a un gatito. La estructura del cráneo de Aleshenka se asemeja más al cráneo de un ser inteligente, ya que el lóbulo frontal es claramente más grande que la parte facial. Es poco probable que el enano de Kishtim fuera un representante del mundo animal. Según los médicos que examinaron la momia, debía moverse sobre dos piernas, aunque sus brazos eran algo más largos que los de un humano. Sí, eran un poco más largos.
pero si sus brazos estuvieran doblados de tal manera que quedaran por debajo de las rodillas, eso no indica que pudiera caminar a 4 patas. Hasta la fecha, la versión más comúnmente aceptada es la suposición de que Alechenka era un bebé prematuro gravemente mutado. Dado que esta es la versión más popular que explica el fenómeno de Kishtim, analicemos más detalladamente. Kishtim se encuentra en las estribaciones de los Urales del sur. Esta área se considera ecológicamente desfavorable. Aquí se encuentran grandes empresas industriales, donde, de vez en cuando, ocurren accidentes. Cabe señalar que esta región ha sufrido de muchos tipos de contaminación. Esto incluye el accidente en Kishtim y una amplia gama de contaminaciones secundarias, incluyendo metales pesados que se asientan en el suelo y en las plantas, y un enorme espectro de contaminantes orgánicos. Las contaminaciones ambientales que se repiten año tras año, naturalmente, tienen un efecto muy desfavorable en las personas que viven aquí. Los habitantes de estos lugares, especialmente los niños, están expuestos a sustancias nocivas. En esta área también han nacido anteriormente bebés con anomalías. Se han registrado varios casos. En particular, hubo un caso en el que nació un niño con aletas. También había una niña que no tenía recto ni ano. Ella murió justo en la sala de partos. En 1957, a 4 kilómetros de Kishtim, en la NPO Mayak, en la planta de procesamiento de plutonio, ocurrió una explosión de uno de los tanques de residuos radiactivos. Los especialistas consideran que las consecuencias de las explosiones en Kishtim son comparables a la catástrofe de Chernobyl. ¿Podría este evento haber llevado al nacimiento de un niño con tales anomalías? Supongamos que la madre que dio a luz a este niño recibió ya sea radiación o de alguna manera estuvo expuesta a sustancias tóxicas en las primeras etapas del embarazo, cuando ella incluso podría no haber sabido que estaba embarazada. Y luego se desarrolló tal daño. Los bebés prematuros con tales desviaciones de la norma difícilmente podrían haber sobrevivido. A juzgar por el tamaño, debería haber nacido a más tardar a los 6 meses de gestación. Puedo afirmar con total confianza que un bebé prematuro sin ayuda calificada y medios especiales de reanimación no puede sobrevivir bajo ninguna circunstancia. Para que tal criatura sobreviva, se necesita equipo médico y un prolongado cuidado calificado de médicos experimentados. La criatura conocida como el enano de Kishtim vivió al menos 3 semanas en condiciones domésticas normales, sin cuidado especial, alimentándose con comida completamente inadecuada para un recién nacido. Bebía agua y comía caramelos. Aunque beber agua no parece extraño, la cuestión de cómo exactamente le daban esa agua sigue siendo un misterio. En cuanto a los caramelos, es posible que simplemente los chupara, pero es difícil de decir. Surge la pregunta de si pudo morir no de hambre, sino de tal dieta bárbara. Dado que ya tenía todos los procesos alterados, la adición de una enorme cantidad de azúcar podría haber agravado su estado. Le faltaban las vitaminas y proteínas necesarias, lo que podría haber llevado a su muerte. Según los testimonios de testigos, el enano no tenía los órganos excretores habituales. Afirmaban que Tamara Prosperina limpiaba la masa gelatinosa que sobresalía a través de la piel con un trapo. Sin embargo, este hecho no suscita especial preocupación entre los embriólogos. Si hubiera tenido el uréter funcionando,
Podría haber vivido tranquilamente sin esos órganos, quizás llegando a la adultez. Las personas que vieron al enano vivo afirmaron que tenía dientes, pero los científicos consideran que esto no es una prueba. Los dientes en los niños pueden desarrollarse incluso durante el proceso de desarrollo intrauterino, y esto no es algo inusual. Un pequeño porcentaje de los niños nace con malformaciones congénitas, lo que podría explicar las numerosas desviaciones de la norma en el enano de Kashtim. Sin embargo, sigue siendo un misterio la ausencia del cordón umbilical en Alioshka. Todas las personas tienen ombligos, y es precisamente por este rasgo que se pueden distinguir a los extraterrestres, que no los tienen. El cordón umbilical proporciona nutrición al embrión, y por lo tanto, el enano debería haberlo tenido. Es posible que las personas que vieron a Alioshka no encontraran el cordón umbilical porque estaba en otra parte del cuerpo. Puede que la conexión con la madre se estableciera a través de vasos ubicados en la pierna o la espalda, pero esto necesitaba ser investigado a fondo cuando él estaba vivo. Sin embargo, las conclusiones del patólogo Stanislav Samoshkin y de la asistente forense Lyubov Romanova no confirman la versión del niño prematuro. En un recién nacido, los huesos tienen una estructura cartilaginosa, mientras que el esqueleto de Alioshka estaba completamente formado. Los huesos eran normales, marchitos, y los dedos también estaban desarrollados. Algunos científicos son críticos respecto a la versión del niño prematuro. Un patólogo experimentado y sus asistentes podrían haber determinado en una inspección externa quién era Alioshka. El patólogo Samoshkin examinó todo cuidadosamente en presencia de Romanova, quien tenía 18 años de experiencia en su campo. Llegaron a la conclusión de que existían una serie de diferencias significativas. También hay una curiosa hipótesis de que Alioshka podría haber sido un gemelo parásito. Los parásitos son una variedad de gemelos siameses, pero a diferencia de los gemelos unidos, los parásitos no están separados. Este fenómeno ha sido estudiado muy poco, pero se sabe que tal anomalía ocurre en las etapas más tempranas del desarrollo del embrión. Los gemelos parásitos siempre son unidireccionales y dependen completamente de aquel cuerpo en el que se desarrollan. Un caso único es cuando se desarrolla una niña y su gemelo resulta ser un útero, que puede nacer cuando ella alcanza la madurez sexual. En algunos casos surgen serias preguntas, especialmente cuando se trata de nacimientos inusuales. Por ejemplo, cuando nace un niño, él mismo no es consciente de su situación. Este fenómeno se observa tanto en animales como en humanos. La existencia de un gemelo parásito que nació evoca asociaciones con Alioshka, del que se habla. Esta teoría explica por qué no se pudo encontrar el cordón umbilical de Alioshka. En este caso, la presencia de un ombligo no es obligatoria, ya que Alioshka podría haberse alimentado a través de una parte de piel que estaba adherida a la membrana del útero. En la literatura médica se han documentado solo 76 casos similares. A primera vista, esta versión parece la más convincente, pero no explica la ausencia de descomposición proteica y el olor específico, cuyo origen sigue siendo un misterio para el patólogo, el experto médico y los testigos. Todos los que vieron al ser, tanto vivo como muerto, notaron un olor extraño. También se pone en duda la posibilidad de que el gemelo oculto pudiera haber vivido un mes entero fuera del cuerpo del donante. Sin embargo,
La mayoría de las personas que fueron testigos de esta sorprendente criatura están convencidas de que Alechenka era un extraterrestre. Así lo afirma Lyubov Romanova, enfermera del hospital de Shtinsk. Trabajo en la medicina forense desde 1980, desde el 18 de marzo. Pero no he visto algo así. Hemos tenido abortos espontáneos y ha pasado de todo. Nuestro trabajo es muy amplio, pero esto, por supuesto, no lo habíamos tenido. Este pequeño... Bueno, como dicen, pequeño, pero esto, por supuesto, puede ser un pequeño, pero aún así no es humano. Así lo pienso. La cuarta versión, extraterrestre, es la más exótica. No hay pruebas directas. Sin embargo, esta teoría tiene confirmaciones indirectas. En la región de Chelyabinsk se observan frecuentemente objetos voladores no identificados. El director documental Alexander Kipkalo, quien realiza películas sobre fenómenos paranormales, comparte su experiencia. Observé un objeto levitando en 1992. Tenía forma de elipsoide, dispuesto verticalmente, y escaneaba con un poderoso rayo amarillo la zona de la ciudad de Ozersk. Kipkalo sugiere que si Alechenka es realmente un representante de una civilización extraterrestre, podría haber sido un biorobot. Si imaginamos que las civilizaciones que nos visitan están mucho más lejos de nosotros, crear una máquina biológica como esa no les costaría nada. Pueden crear estas máquinas a semejanza, posiblemente utilizando moldes de nuestros cuerpos físicos. Existen muchas versiones y suposiciones. Aunque nadie afirma que Alechenka podría haber sido un representante de otros mundos, tampoco es razonable refutarlo. La falta de material genético impide realizar un análisis de ADN, y sin estas investigaciones, todas las versiones permanecen indemostrables. La momia de Alechenka ha desaparecido, y no está claro dónde se encuentra ahora. Esto sigue siendo un misterio no resuelto de los extraterrestres. El enano de Kishtim. Durante una investigación independiente, la momia fue guardada por el investigador Vladimir Vendlin. La momia de Alechenka estuvo guardada en mi cámara de congelación del refrigerador. En ese momento, hay que darle crédito a nuestro gobierno. En el refrigerador no tenía absolutamente nada, por lo que la cámara de congelación estaba libre, al igual que el resto del refrigerador. La coloqué allí en un sarcófago de plástico y ajusté la temperatura media para no congelar, en caso de que este material biológico. Para concluir esta historia, se requerían investigaciones adicionales. El capitán Evgeny Mokichev, quien se ocupó del caso, incluso se puso en contacto con Chelyabinsk, donde le explicaron que la pericia sería muy costosa y que no era posible realizarla a su propio costo. Era necesario contar con una resolución sobre el inicio de un proceso penal o una indicación para llevar a cabo una pericia. Sin embargo, cuando el investigador Vladimir Vendlin se topó con un recorte de periódico, se dirigió a la Sociedad Academia Estelar de OVNIs, contacto por el método Zolotov, de la ciudad de Kamenets-Ural. Apenas 2 horas después, representantes de esta organización llegaron a Kashtim en un automóvil BMW de última generación, lo que suscitó sospechas, ya que para ciudades como Kashtim y Kabinsk-Ural, este automóvil era considerado inalcanzable. Los representantes de esta dudosa organización se llevaron el cadáver momificado de la criatura para realizar investigaciones adicionales.
Mokichev les entregó la momia, fotografías negativas y materiales que había confiscado en el lugar, incluyendo un colchón de algodón en el que yacía Leshenka. A partir de ahí, se pierde el rastro del enano de Kashtim. No obstante, una cinta de video con imágenes de la momia cayó en manos del periodista moscovita Nikolai Barsegov, quien publicó un extenso artículo en uno de los periódicos centrales. Poco después, un equipo de filmación de Tokio llegó a Kashtim. Los periodistas japoneses llevaron a cabo su propia investigación, mostrando cautela y examinando minuciosamente todos los aspectos del caso. La película sobre el enano de Kashtim generó un gran interés en Japón, y los japoneses comenzaron a pensar en la continuación de la historia. Querían entrevistar a Tamara Prosvierina. Sin embargo, la anciana falleció en circunstancias extrañas la víspera de su llegada. A las 2 de la mañana salió a la carretera desierta y fue atropellada por un automóvil, descalza y en camisón. Un año después, un productor de otro canal de televisión japonés llegó a Kashtim, ofreciendo una suma exorbitante por la momia, o al menos por una muestra de tejido de la sorprendente criatura. El productor de la compañía Deguchi Masao se dirigió a Mokichev con la propuesta de pagar $200,000 en efectivo a quien entregara la momia. Sin embargo, para ese momento, ya nadie podía decir con certeza en manos de quién estaba la momia del enano. Ha pasado bastante tiempo desde entonces, pero el misterio del fenómeno de Kashtim aún no se ha revelado. Nuevas informaciones aparecen en los periódicos, y en Internet se discuten activamente tanto las cuestiones sobre el origen del enano de Kashtim como su ubicación actual. Se encuentran rastros del enano en Ekaterimburgo, en la carretera Rublevskoe-Uspenskoe en Moscú, y surgen rumores de que la momia ha cruzado la frontera de Rusia hace tiempo. Hay motivos para creer que los servicios de inteligencia podrían estar involucrados en esta historia. En este asunto del enano de Kashtim se podría poner un punto final, pero los eventos que posiblemente ocurrieron en Puerto Rico hace 20 años confirman las hipótesis más fantásticas. En las montañas de este país, los lugareños mataron a golpes a una criatura similar a Alioshka. Incluso coincidían los pequeños detalles. La estructura del cráneo, las dimensiones del esqueleto. Después de que este caso atrajo el interés de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, desaparecieron todas las pruebas físicas de la presencia en Puerto Rico del misterioso hermano del enano de Kashtim. Hace 20 años, en Puerto Rico, ocurrió un caso absolutamente idéntico. Y en esta historia auténtica, también hubo un final similar. La desaparición del cuerpo conservado de la misteriosa criatura, conocida como el enano de Kashtim, sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes. Se desconoce a dónde fueron a parar todos los materiales, incluidos los negativos y las grabaciones relacionadas con este fenómeno. Existen varias versiones sobre lo que pudo haber sucedido. La primera versión sugiere que estas criaturas no dejan rastros y se esfuerzan por eliminar todos los objetos que evidencian su presencia. La segunda versión apunta a una posible intervención de los servicios de inteligencia. La tercera versión sugiere que a alguien le conviene ocultar la verdad. Hoy, quizás por primera vez, se ha intentado contar la historia del fenómeno de Kashtim a través de los ojos de los testigos. Cuanto más se investiga la vida de esta enigmática criatura, más preguntas surgen.
Los investigadores subrayan que no afirman ni desmienten ninguna versión. A pesar de que las hipótesis sobre la anomalía del desarrollo humano parecen las más plausibles, no se deben considerar como las únicas posibles. Es importante no tratar con ironía a las personas que expresan honestamente su opinión. Todos los que vieron a Alioshka vivo o sostuvieron en sus manos su momia dudan de su origen terrenal. Sin embargo, ni los especialistas ni los testigos de los eventos han llegado a conclusiones definitivas. En este momento, a todos les interesa la pregunta de a dónde ha ido a parar el enano de Kashtim. Sin embargo, a los investigadores les preocupa más de dónde provino esta criatura y cómo terminó en manos de una mujer con problemas mentales.